qué gusto saludarlos nuevamente a todos ustedes en un episodio más de Tremendo Lío. Y hoy vamos a estar hablando de la alabanza. ¿Qué es la alabanza? ¿Qué es la adoración? ¿Se trata solamente de música? ¿Cómo es la alabanza contemporánea hoy en día en las iglesias a donde asistimos? Y para ello me acompaña Marco Polo, al que le quiero dar la bienvenida. Hola Marco Polo, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Eri? Muchas gracias por la invitación y por este espacio. Bueno, Marco Polo es un hombre que ha estudiado de la Biblia desde hace muchos años y que se ha dedicado a la música también desde muy joven. ¿Nos quieres platicar un poquito de tu contexto en la música? Bueno, pues podremos resumir que he sido compositor y a la vez músico en diferentes iglesias, líder de alabanza y pues bueno, me ha gustado mucho servir a Dios de esta manera. Ujú, ¿Qué es la alabanza en una iglesia? ¿Qué es la alabanza? ujú, ¿Para qué lo hacemos? Bueno, finalmente es la música que hoy está dándose en diferentes iglesias, ujú. en la mayoría de las iglesias cristianas, digámoslo así, y también iglesias católicas también, ¿por qué no decirlo? Que están ofreciendo música o canciones para Dios, Ok. pero hay una gran preocupación. Ahora sí que existe un tremendo lío. A ver, Hay una cuéntanos. gran preocupación porque la alabanza se ha como descontextualizado Ujú, y no se ha tomado la importancia de ella desde, digamos, desde que sabemos que la alabanza es un tema doctrinal, ok. así como el tema de salvación, el tema de arrepentimiento, el tema de fe y el tema de a lo mejor del bautismo. La alabanza es otro tema que no debería estar aislado de la Biblia. Es un tema doctrinal. Ujú, O sea, no es, pues lo sumamos y o le damos menos importancia. No, es una doctrina que existe en la Biblia, que incluso hay un libro de 150 capítulos en la Biblia de alabanza, de salmos y eso, que ignoramos muchas veces. ujú, Entonces la alabanza es doctrinal, se le debe dar su debido lugar, ujú. su debida importancia, pero ¿qué crees? El tremendo lío es porque nos hemos dado cuenta y hay mucha preocupación no solo de la gente contemporánea como yo, sino también he escuchado de varios líderes y pastores que finalmente ha ido en decadencia. Ok, La ujú. alabanza que se da con la música, con las canciones a Dios, ha ido en decadencia, va como en pique, o nos hemos llevado a un conformismo, a una alabanza pragmática, diría yo. Ujú. Es decir, pragmática, ¿qué significa? Como ya lo más práctico, como algo marketing. Ok. Ya es como, eso es lo que le ofrezco a la iglesia. Ujú, No, todavía no sabemos si eso es doctrinal o no, pero eso es lo que le ofrezco a la iglesia. Viene la gente, asiste, vamos a cantar estos cantos, pero lo voy a hacer de esta manera. ujú. Entonces, de esa manera estamos ofreciendo algo práctico, Ok. de ahí viene lo pragmático, pero la pregunta es, ¿eso será alabanza? ¿Eso será adoración? A veces pensamos que adoración solamente es la alabanza, ¿no? Cuestión de música, pero adoración también puedo entender como acciones que hacemos para agradar a Dios, ¿no? Parte de, Definitivo. aunado a la música ahora también. Definitivo, no podemos poner en tema de duda de que nuestra mejor adoración en nuestra vida, Ujú, eso es esencia. No lo ujú, vamos a discutir porque así es ujú, nuestra vida. En el caso de Abraham fue su obediencia. Iremos y adoraremos porque Dios le dijo, ve, hazme un sacrificio y ujú, le pidió a su hijo y regresarás. ujú. Pero él le dijo a su hijo, vamos, iremos y regresaremos, hablando en plural. O En sea, la confianza, en la ¿no? confianza. Ok. Abraham pues, es el padre de la fe, ¿no? Ujú, Digamos, el padre de la fe. Entonces, finalmente creemos que Abraham sabía que si Dios aún él mataba a su hijo, Dios se lo podía resucitar de todas ujú. maneras, ¿no? Sin embargo, regresaron, los que conocen la historia de la Biblia, pues finalmente fue un acto de obediencia. Pero en este caso, reitero, nos vamos a ir por el lado musical. Ok. Eso no hay duda. La mejor adoración a Dios es nuestra vida, nuestra obediencia, nuestro Ujú, testimonio, nuestra, pues, obediencia a Dios. Pero eso sí, hay una parte en la Biblia como parte de un programa en ujú. el cual esa es la preocupación. Los músicos contemporáneos, o sea, los actuales músicos, la música que se está dando, ¿qué está ofreciendo? ¿Está dentro de la Biblia? ¿No está dentro de la Biblia? ¿Qué está pasando ahí? Es lo que yo que va en decadencia Es que prácticamente. es todo un tema que muchas veces no se le da la importancia, como bien dices, o yo he llegado a escuchar e incluso a vivirlo, que el alabanza es como decían el relleno o es mientras llega el que viene tarde a la iglesia y no se le da la verdadera profundidad, porque es, como bien dices, un mandato de Dios, alabarlo, exaltar su nombre, reconocerlo, ¿no?
Qué bueno que lo mencionas. Mira, fíjate algo muy importante. La alabanza y adoración debe cumplir un objetivo, Ujú, debe cumplir sus propósitos. ok. Tiene sus metas, no nada más es un relleno. Tiene sus objetivos que cumplir, Ujú, pero no se están cumpliendo. Aquí, bueno, en muchas iglesias, no quiero decir que en todas, pero fíjate, Eri, un porcentaje yo creo muy considerable ujú, en las iglesias que actualmente se están llevando su alabanza musicalmente hablando es preocupante. ok. No se están cumpliendo los objetivos. En la Biblia, ¿cuáles serían los objetivos? Porque en la Biblia está muy claro la alabanza desde Jubal, que empezó con la parte de que es el padre de la arpa, prácticamente Ujú, casi se le atribuye que él inventó el arpa. ujú, Ese es antes de David. Jubal está ahora sí que desde el Génesis. Digamos que desde ahí viene lo que es la música. Pero ¿cuáles son los efectos que causaba? Por ejemplo, si hablamos de Gedeón, ujú, cuando Gedeón fue llamado, lo que Dios le pidió fueron trompetas. ok. Dijo, pues, ¿qué le vamos a dar de trompetazos al enemigo? ¿Qué? Ujú, No, le pidió trompetas. Y le dijo, disminuya a la gente, no van a ir los miles de cientos que tienes, son unos cuantos. ajá. Pues más miedo, Gedeón, ¿cómo vamos a ir con un ejército tan grande y con tan poquitos? A una batalla, A ¿no? una Bueno, una batalla. batalla, a una Ya guerra, sería como ir a la guerra con instrumentos con una musicales, ¿no? guitarra, con la batería, Ajá, a ese y, nivel. y luego poquitos, ¿no? Y si conocemos la historia, Ujú, ganaron la batalla porque el ujú, enemigo entre sí se peleó. ¿Qué fue? Al tocar las trompetas. ok. ¿Qué fue? El poder de la alabanza que Ujú, existe hacia Dios. ujú, Hay un objetivo ahí que se cumplió. Otro fue cuando David tocaba el arpa sí. ante Saúl. ¿Qué sucedían? Los demonios de Saúl se iban. Ujú, La alabanza tiene un objetivo ahí. Pero vámonos al Nuevo Testamento. ujú, Pablo y Silas en la cárcel, sí. que injustamente fueron, los metieron a la cárcel por predicar solo el Evangelio. Ujú, Y no dijo Pablo, vamos a orar, vamos a ayunar. No, dijeron, vamos a cantar alabanzas. ujú, ¿Y qué pasó en la cárcel? Se rompieron las empezaron. cadenas de la cárcel y Dios los liberó. Se cumplió otro objetivo en la alabanza. O sea, en Ujú, el Antiguo Testamento hay ejemplos, en el Nuevo Testamento hay ejemplos del objetivo. En la iglesia, ¿cuáles serían los objetivos que se tendría que cumplir? Bueno, una persona que llega a la iglesia, que ya es cristiana, debería, y a lo mejor al escuchar la alabanza, tener arrepentimiento, ok, tener restauración, ujú, tener hasta paz en su corazón, ujú. tener gozo en su corazón. La pregunta es, ¿en la actual contemporánea alabanza se logra ese objetivo en los que están? Incluso yo diría, se piensa en esos objetivos desde las personas que estamos como parte de una iglesia, ¿no? De un ministerio, en este caso de la alabanza. Pienso que no siempre se piensa en ello, no se piensa en cumplir el propósito de Dios, más bien como yo te decía, es como, ay, pues a ver, ¿cuáles cantamos? Como, ay, pues esta porque me la sé, no porque Ujú, realmente tenga un mensaje que Dios quiera transmitir o por preparar los corazones de las personas que llegamos y sí, a veces se vuelve como ya rutinario, como esta parte de, por cumplir cierto requisito, requisito. ¿no? De que, ah, pues primero son 20 minutos de alabanza, que también hablaremos de eso más adelante, porque hay gente que dice dos, tres alabanzas es suficiente y otros una hora o 3 horas y no termina y también es como confuso de repente, Sí, ¿no? claro. Pero se pensaría, eso es lo que yo diría, realmente se está pensando hoy día en las iglesias en cumplir los propósitos de Dios para el alabanza en la iglesia o a veces no se cumple, ¿no? Como Ni se se hace, piensa. perdón, como se hace muy tan superficial, Ujú, no creo que se cumplan. ujú, Hay sí, razones, o sea, hay razones ujú, por las cuales, ahora sí, sí que cuáles serían las causas ajá, que hace que no se cumplan los objetivos. Antes de entrar a esas causas, hablaba de la gente que es cristiana que tenía que pasar sus efectos, que arrepentirse, redarguirse, a lo mejor de consuelo, eso produce la alabanza. Pero en ujú, otros casos, en los invitados, en los que no conocen de Dios, ujú. ¿qué debe suceder? Uno, sentir paz. Dos, salvación. O sea, la alabanza también debe traerlos a salvación. Como preparar tu corazón para Es, la palabra de Dios o el mensaje que Dios quiere transmitir a las personas, es ¿no? correcto, bien lo dijiste, es como un arado en la tierra, los que Ujú, conocemos o los que conocen el campo, un ujú, arado que va aflojando la tierra, es la alabanza. ujú. Ya después vienen, le echan la semilla, Ok, sería la palabra. ajá, Pero si ajá, antes no entró el arado a hacer ese, o el asadón o el pico, a ablandar la tierra, ujú, fue la alabanza,
pues la semilla cae dura en En tierra tierra dura dura. y entonces no se cumplen los objetivos, no hay salvación y el invitado sale y quizá ni vuelve a regresar. O sea, la importancia de estar desde el principio en la alabanza, digo, ahorita puedo decir por tema de puntualidad, que está padre, ¿no? Llegar temprano, pero también esta parte de qué tan importante es el no perdernos esta preparación de nuestro corazón para que realmente esta semilla de la palabra llegue a tierra fértil y que Es pueda haber una correcto. transformación y no sea como, pues está la alabanza, pues tengo media hora para llegar, ¿no? Todavía alcanzo a llegar a la carne, ¿no? A la palabra de Dios. O sea, está al nivel de importancia, en el mismo nivel, la alabanza, hablando musicalmente, que la palabra de Dios, ¿no? Es correcto. Sí, sí, algo, es muy extenso esto, no creo que Sí, terminemos en un pequeña sección de podcast de tremendo lío, pero si tú me invitas en otra ocasión, claro. pues podemos hablar, es muy extenso, pero en efecto, la alabanza y adoración no debe ser incluso ni para esperar a los impuntuales. Y bueno, ahorita podemos hablar de este tema, Ujú, pero ¿cuáles serían las causas, Erika? ¿Cuáles ujú, serían las causas por las cuales no podemos tener esos objetivos? Bueno, yo le atribuyo a lo siguiente. ujú, Uno, los músicos actuales son jóvenes. ujú, ¿Y que tenemos algo en contra de ellos, de los jóvenes? No, 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 ahorita lo explico muy ujú, bien. ujú, Y segundo, quizá no son jóvenes en edad, pero sí son jóvenes en la fe. O sea, son ok, jóvenes como cristianos. ujú, Los dos, ya sean viejitos, pero jóvenes en el ujú, cristianismo, o jóvenes de edad, ujú, los dos tienen algo en común. ¿Cuál es? Ambos ignoran qué hay detrás o ambos ignoran sobre las reformas de la alabanza y la ujú, adoración. ujú, O sea, ambos no se documentaron de ujú, qué pasó antes para que ujú. ellos llegaran a un escenario con luces, con humo, con buena música, con sus clics aquí en el oído. De chícharo decimos, ¿no? Ajá. O sea, hoy tienen la mesa servida, pero como no tienen la historia que deben conocer, se sienten artistas, se les sube del piso. ¿Por Sí. qué? Porque no conocen que esto fue a precio casi, digamos, de sangre. Ujú, Cuando ujú, decían la batería es del diablo, cuando el rock and roll es del diablo, cuando este género no va, no metas el piano a la iglesia, o más bien no metas esa música o sí. el pop a la iglesia. Ellos desconocen que desde los, digamos, 80 más o Ujú, menos hasta acá, desconocen la historia de la reforma de la alabanza y la adoración. Y ok. como son jóvenes, no se documentan y es cantar y entonces está tan vacío, no se le da una Ujú. importancia que la causa es esa. No que los jóvenes sean malos, no qué bueno que estén ahí, que traigan punch, pero yo diría, documentense. Entonces podría ser la falta de conocimiento o de un contexto desde el entendimiento de qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Es ¿Cuál es el correcto, objetivo de lo que estoy es haciendo, correcto. no? Entonces, creo que muchas veces también es si sabes tocar un instrumento, es casi casi tu filtro. ¿Sabes tocar o tienes tiempo? Vas, ¿no? Pero no hay esta parte del entendimiento de las motivaciones, que es muy importante el saber cuidar las motivaciones, el por qué lo estoy haciendo. Muchas veces somos guiados por el ego, porque es Ujú. muy fácil ser el centro de atención y estás ahí, como bien dices ahora, con luces, con humo, pareciera un espectáculo así como de primer nivel, Auditorio Nacional o no sé, ¿no? De que ya llegas Ajá, como ya artista en lugar sí. de tener la actitud de un siervo, Ujú. de Dios me está usando para cumplir este objetivo del que hablábamos, de preparar los corazones, de preparar la tierra para que llegue su palabra. Entonces, si lo tenemos esto en mente, creo que cambia muchísimo la manera en cómo servimos a Dios, ¿no? Sería Definitivo. otra historia, ¿no? Debe tener conocimiento todo el equipo de alabanza, Ujú. pero igual como bien dijiste, o sea, si tiene que tener preparación musical, sí, no hay que descartarla, Sí, no está mal. pero también tiene que tener conocimiento, yo diría, teológico, que Ujú. haya una alabanza sistematizada en la Biblia, ¿Qué teológico te refieres a? a Para que que no. conozca, si estoy en una iglesia, Ujú, cuál es el objetivo ujú. Como el bíblicamente, estudio de lo divino, de Dios, cuál es el. pues más bien, ¿qué hacían los levitas? Ujú, ok. ¿Qué hacían los músicos de antes? Que los levitas eran los músicos Los o levitas de la tribu de Leví que sí ajá, eran sacerdotes. ok, Había sacerdotes, sumos sacerdotes. ajá, O sea, a eso podemos garantizar que conocían muy bien de la ley de Dios. ajá. Pero además eran músicos.
Y excelentes y músicos, ¿no? Por lo excelentes. que leemos en la Biblia. Claro, de hecho, cuando David elige a uno de sus músicos, dice la Biblia que era apto Ujú, para la obra del ministerio, es decir, apto en la música. Para ujú. la obra que David elige a sus músicos, elige gente que era con aptitud musical. Que ahí, es que de verdad estos temas tenemos para hablar todo el año, pienso, Mm, porque ahí ahorita que tocaste el punto de apto, o sea, es distinto ser apto y tener la actitud, diferentes cosas. totalmente distinto. Y Sí. a veces se confunden, decir, ah, es que llegó tal hermano con toda la actitud de servicio, pero no es apto. Pero no tiene la aptitud de Ujú. saber, no, no sabe, se descuadra. No saben ni siquiera qué es eso, ¿no? Sí, toca diferente, o sea, sí tiene que haber ese cuidado, o sea, las dos. Ujú, Debe ser apto en lo musical ujú, y debe ser con una buena actitud también, pero claro. sí son cosas muy Muy distintas. distintas. Ya a veces se dice, como, ay, nada más tiene el corazón, ¿no? De servir, déjenlo, ¿no? O sea, no. No, Dios nos llama a ser excelentes también en esta parte de la alabanza, de la adoración, como en todo, a ser cuidadosos en lo que estamos haciendo. Y como decías de David, David dice que lo hacía con excelencia, ¿no? sí. De hecho, en el llamado de David, en el primero de Samuel, el capítulo 16 18 Ujú. nos habla que cuando fue el llamado, igual lo podemos tocar más adelante o en otra invitación si me Episodio, das. sí, claro. Dice, él era hombre de guerra, Ujú, era temeroso de Dios, ujú. pero sabe tocar. O Exacto. sea, debe cumplir características. No solo es temeroso de Dios, no solo tiene la actitud, no solo Ujú. tiene el corazón, como dices. Sabe tocar. Y además era guapo, dice la Ah, y Biblia. además era de buen parecer. No de buen Bueno, ahí parecer. todos reprobaríamos, yo creo, la mayoría, pero Ahí bueno, habrá un filtro que hacer. sería un tema de discusión. Pero también ahí Dios nos dice que no se fija en la elevada estatura, Dios se fija en el corazón, y creo que ahí es la confusión. Dios se fija en el corazón, no en la apariencia, pero no era en esta parte de tengo el corazón y no sé hacerlo. O sea, Sí, no, sí, sí, no, era, va encaminado con van excelencia y encaminados. también tener una buena actitud o las motivaciones correctas, ¿no? Claro. Y estas personas, digamos, que están al frente, Ujú, desconocen lo que es la alabanza y adoración. Aquí tendríamos que ver lo que no es la ujú, alabanza y adoración. ok, ¿Qué es lo que no sería? Bueno, primeramente que nada, alabanza y adoración no es un show. ujú, No es con humo, con luces, con acá, con pues sí, a lo mejor la buena, ¿cómo se dice? El escenario, con buena ecualización, con las secuencias, o sea, eso sí está bien, pero todo el show que se hace con los solos acá muy, que destaca el baterista, que no es mal a veces hacer solos, pero a veces hay unos que se exceden que ujú, dices, no, esto ya es más show, que los raperos que bailan, no es malo, ujú, eso es bueno, pero no se llama alabanza y adoración, hay que diferenciar. No es malo hacer un concierto, porque yo ujú, los he hecho, ujú, pero yo no yo sí hago con humo, iluminación, no los ujú, hago en una iglesia. Yo he sido invitado a iglesias, no llevo humo, iluminación ni eso, ujú, pero en teatros sí llevas eso. ok. Hay que diferenciar alabanza y adoración de un concierto cristiano. Pero ¿no crees que, por ejemplo, ahí sea cuestión también de gustos? Porque, digo, hay gente que piensa, como bien decías hace un rato, la batería eléctrica no porque es del diablo, la Ujú. batería no porque es del diablo, y se sataniza de cierta manera algún instrumento o alguna forma. O sea, ¿no crees que se pueda caer también en esta parte de satanizar? Humo no porque entonces esto, o luces de colores no, y se vaya por ese lado en lugar de decir, no es pecado porque la Biblia no dice nada como esto es Sí, pecado, sino regreso al punto de la motivación. ¿Por qué lo haces? Para lucirte tú y tu luces y tenue de repente que solo dirige al del solo dices, sí, o realmente es para exaltar a Dios o que sume en lugar de distraer, también puede es ser esa, correcto. ¿no? Debe haber un equilibrio, pero aquí, para qué fue formada la alabanza? Desde ahí partimos. Ujú, ¿Es un gusto o no? Sí, pero ¿para quién lo hacemos? ujú, Si lo hacemos para Dios, Dios no necesita de humo, no sí, necesita ni de luces, ni necesita de show. ujú, Pero si lo hacemos para la iglesia, ujú, entonces sí necesitas de eso, mas no es alabanza y adoración, ok, bíblicamente. ujú, O sea, sí se vale. Voy a poner de todos los efectos de ujú, iluminación y de ujú, humo. Pero claro, no es alabanza. Aunque estés cantando una canción de alabanza, no es alabanza y adoración a Dios. Estás pensando en la gente
y en el escenario y en ti. Ujú. Dios no necesita de humo, ni de show, ni de espectáculos, aún ni la gente para salvación que digan, es que para que la gente se salve, como por ahí que inventaban de vamos a meter esta canción de que no es de cristiana, sino que la meten del mundo para acá. Para que la gente se salve, Dios no necesita de esa, con todo respeto, basura. Dios no necesita de. Voy a ser a veces muy No, directo. estás en tu programa, puedes hablar como quieras. De hecho, darás cuentas a Dios de cada Ay, palabra. Y yo también, también. ya. Salud, diría. Ahora sí No, no, toma no, agua, no. ¿no? No, pero Dios no necesita de eso, porque Ujú. Dios es el que salva, no el medio. Sí, claro. Dios tiene los medios, puede tener un medio como una película, como un testimonio, como la alabanza, Ujú. son medios, pero al final el que toca el corazón es Dios. Sí, es que somos instrumentos nosotros para alabanza, ¿no? Y Dios nos puede usar con nuestros talentos o habilidades musicales o cantando, lo que sea. Pero creo que aquí el punto es cuando ya se va perdiendo todo y como bien decías hace un rato, va en decadencia la alabanza, en lugar de Ujú, a lo mejor ir enfocándolo más a lo bíblico, enfocándolo más a servir a Dios, empezamos dentro de las iglesias a servirnos a nosotros mismos, como ya olvidando de cierta manera el propósito principal, tanto ujú. hacia Dios como ser instrumentos de Dios para las personas que se congregan en alguna iglesia, ¿no? Y a veces, ahorita que tocas el tema, que también es para otro episodio, pero está muy interesante, el hablar de la música contemporánea, sí, pero música como tal, las notas musicales que se dice, esta es música cristiana y esta es música del mundo o música secular. Y yo digo, pues la música es la misma, o sea, no hay un do cristiano y un do del mundo y re ni todas las notas musicales son las mismas, que sí es importante ver contextos, quién las escribió, con qué motivaciones las escribieron, qué mensaje tiene la canción alabanza o cómo se define qué es una alabanza y qué es una canción. Es todo un tema, ¿no? Que Sí, vamos, yo creo que a tocar en otro episodio. no, otro episodio. Mira, pero eso que me dices me acuerda de que una vez alguien me dijo, que me decía legalista hasta cierto punto, ¿verdad? Porque yo defendía mucho que pues fuera una alabanza y adoración más íntegra, pero eso fue hace años alguien me dijo, ¿y qué tal si yo deseo cantar a Dios esta canción que dice, tú estás siempre en mi mente? Porque es real, ¿no? Bueno, ni creo que fuera real que estuviera siempre en su ¿Sabes mente. de quién es, no? De Juan Gabriel. Ok. Entonces, dice, pues yo se la dedico a Dios, ¿qué tiene de malo? Ajá. Entonces yo en ese entonces dije, mira, si tienes un sartén donde Ujú, quieres hacer comida y ujú, ya hiciste un taco y comida y muchas cosas y todo, y no lo lavaste, ujú, y de ahí quieres hacerte una cena, y en ese mismo te sirves leche, y en ese mismo te haces un chocolate y nunca lo lavas, estás comiendo porquerías. ujú, ujú, O sea, realmente tienes que limpiar y lavar. O ujú, sea, como en el mismo sartén que fue diseñado para hacer una cosa te sirves leche, ujú. ocupa para lo que fue diseñado. Ok. Si quieres decir tú estás siempre en mi mente, hay una canción que se llama Mi pensamiento eres tú, Señor. Es lo mismo, pero esa sí viene de la raíz cristiana. Sí. Pues si hay los utensilios, si hay los medios, ¿por qué utilizas utensilios sucios? Ujú, Entonces, no, digamos que no se vale o no se necesita de utilizar esos recursos, ¿verdad? Pero no ujú, solo hablábamos del show, de que si es un show o no, también alabanza y adoración no es un entretenimiento. ujú. Por eso hemos caído, porque hay que entretener. No faltó que ministro un día me dijo, bueno, no sé si era ministro, no, pero sí predicaba. No, Ajá, sí era ajá. ministro. No les digo de qué iglesia, pero me dijo, Porque se sienten mal los de. Ah, no es cierto. Los de tal congregación, no es pero me cierto. dijo, "No, hay que cantar estos porque para animar a la gente. ¿Cómo que para animar a la gente? Pues Ujú, si quieres animar a la gente, tráete un payaso, ujú, tráete un show. La ujú. alabanza es desde ahí. ¿Para dónde? ¿Para quién es? Sí, Se trata de Dios. y no es para Es animar a para la Dios, no es gente. para la gente. Ujú. Por otro lado, existió un pastor llamado Chuyo Olivares que le preguntaron, le dijeron, pastor, hoy no me gustó su alabanza. Y dice, qué bueno que no te gustó, porque no era para ti, era para Dios. Correcto. Entonces así, o sea, Sí. no es para la gente. No, como que hay que cantar porque hay que animar. O otros usan alabanza de relleno, Eri. Ujú, Qué ujú. tremendo lío es ese, de Sí. verdad, porque
meten una canción y en su programa meten una bienvenida. Ujú, Meten una canción y ahora meten una reflexión. ujú, Meten una canción ujú. y vamos a bautizar a alguien. Meten una canción, ahora vamos a ofrendar. Y en cada uno es un relleno. Ok, en lo que me preparo para lo que sigue, ok. Ajá, No puede ser. hasta la alabanza. Ujú, Entonces la alabanza la degradan, ujú, que no le dan su debido lugar e importancia, tanto que no surge el objetivo, porque ujú, están metiéndola en rellenos y en rellenos y en rellenos y en rellenos. Tampoco es un relleno. Si ujú, es así, ¿por qué mejor? Ay, ¿por qué no bautizas a alguien y das una bienvenida? Bautizas a otro y das otra cosa. ¿Por ujú. qué no haces? Porque el bautismo tiene su debido lugar. Claro, como, O predicas tantito y luego ya haces algo. ¿Por qué? Porque la predicación tiene su debido lugar. Ah, pero eso sí, cántate otra alabanza para mientras, o mientras llegan los ujú, ujú. impuntuales. No, no, no. Es que te digo que son temas súper profundos que no sé si se han hablado tal cual desde la perspectiva de lo que sí pasa dentro de las iglesias, porque a veces no se toca, o sea, pareciera que todo lo que hacen dentro de una iglesia está bien hecho, pero no, o sea, hay muchas cosas que ahorita que tomas el tema de no es para animar a las personas, también se ha prestado muchas veces la alabanza para la manipulación de las emociones de las personas que están ahí presentes, como Ujú. para que haya esta parte de una experiencia sobrenatural o que si no lloran es que no se arrepintieron o si no danzan es que no están realmente alabando a Dios, o sea, que también es otro tema, ¿no? Que podemos tocar más adelante, pero también se usa para esta parte de manipulación, ¿no crees? ¿O cómo ves esa parte? Importante, las emociones no son malas. Ujú, Dios no está peleado con las emociones. ujú. Porque si Dios no le agradaran las emociones, pues no nos hubiera creado seres Emocionales. emocionales. Sí, sí, sí. Ni lloraríamos, ni reiríamos, ni sentiríamos tristeza, ni sentiríamos alegría. O sea, sí, las emociones no están peleadas con Dios. Ujú, Lo malo está en cuando mis emociones están por encima de mis convicciones. ok. Eso sí, o Ujú, sea, yo estoy convencido de que esa canción y eso no es el Espíritu Santo. Sí lloré ujú, porque me acordé y me redarguí y me emocioné. Qué ujú, bueno, y qué bueno que incluso a lo mejor eso doblegue mi corazón. ujú, Incluso hasta Dios pueda utilizar ese sentimiento para ujú, bien. ok. No está peleado. Sin embargo, hay otra parte. Muchas canciones, las actuales, la contemporánea, Ujú, alabanza, ujú, están tan románticas que pareciera que Dios tiene necesidad de amor, como si a Dios le faltara el amor. Ay, Señor, te amo. Y se han olvidado ahora sí que la alabanza debe cumplir algo importante, debe traer contexto bíblico o por lo menos respaldo bíblico. ujú, Ya si no tal cual la letra de la Biblia, por lo menos sí un respaldo bíblico. Pero hay canciones tan antibíblicas, pero ujú, tan románticas, ujú, que es donde sí te lleva a ese extremo, que dices, ujú. esas emociones, pues sí, si hasta con Luis Miguel lloran. O que pasa al revés, porque hace rato decías como cristianos que traen alabanzas, digo, canciones de afuera como si fueran alabanzas a la iglesia, pero aquí también pasa al revés. Si ya hay una canción o alabanza que no tiene un contexto bíblico, que ni siquiera menciona la palabra Dios, si no es clara hacia quién está dirigida, muchas personas lo toman como para dedicárselo a la novia o al novio, ¿no? Es Y dices, oye, pero esta fue correcto, escrita para Dios y para alabar a Dios, pero como no tiene claramente que es hacia Dios, es se puede correcto. confundir, ¿no? Sí, se puede confundir. Y no hay a lo mejor algo malo en que alguien, un cristiano, haga una canción para la novia, Ujú, pero en efecto fue dedicado a la novia, es el sartén. Para el sartén que hice pero los utensilios para Dios son otros. ujú, Entonces sí hay confusión porque a veces ya ni se menciona a Dios, ujú. ni arrepentimiento, ni fe, ni Señor, ni Cristo en las canciones. Pues sí está como, o es para la novia o para el novio, más que Sí, para Dios. como que ya es genérico, ¿no? De que ya Sí, lo puedes usar para cualquier pero esa es la alabanza situación. contemporánea preocupante, Ajá. pragmática. Porque nos vamos desensibilizando. O sea, como que ya es una general, ya no hay una diferencia entre lo que es para Dios y lo que es común. Y a veces eso como que se presta a irnos, yo diría como acostumbrando o adaptando a este mundo, como que ya no hay diferencias, es lo mismo adentro, afuera, ya no viene desde este respeto de qué estoy haciendo hacia Dios y con qué motivaciones estoy haciendo mi alabanza o mi adoración hacia Dios.
o nada más de domingo. El domingo Claro. voy a la iglesia, canto alabanzas y el lunes ya pongo a Paquita la del barrio y a todo el mundo. Y digo, está bien sus canciones, pero también creo que necesitamos tener este filtro, no solamente en la alabanza, sino también en qué música escuchamos, porque no es pecado, o sí, ¿qué piensas tú? O sea, la música secular, yo digo, no es como que me condene, pero sí cuidar qué tipo de letras estoy escuchando o de qué me estoy alimentando el resto de mi vida, Qué ¿no? bueno que me lo preguntas. Desde el punto de vista científico, Ujú, la música trae poder. sí, Solo la pura música. ujú. Si a eso le sumas la letra, entra el subconsciente también. Sí, 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 sí. Entonces, si hablamos de que si es bueno o no escuchar a Paquita la del barrio, no, porque es Ujú, antimoral, ujú, es degradar a la gente, ujú. a hombre. Sí, Y entre así, si hablamos al revés, también hay canciones para que degradan a la mujer. sí. Entonces, si es bueno o malo, sí hay que tener cuidado. Ujú, Es como ver también una película. Si yo veo una película de violencia mucho, pues sí. obviamente en su momento la violencia en los hijos va a haber y todos van a golpear. Pero si es entender de que no toda la música del secular es permitida, hay que saber también clasificar. Hay románticas bonitas que no afectan. Ujú, Pero también sí hay que cuidar porque no nos damos cuenta porque entra en un subconsciente, sí. no entra voluntario, no es, ay, no, yo soy bien, mire que esté bien que no caiga, porque decimos, no, bien cristiano, pero puedo ir a Paquita, la del barrio y nada me pasa. La música es potente. Si se Ujú, dice en sí la música en sí misma, sin ser ujú, letra, es potente y la letra en el subconsciente sí nos afecta como sí. cristianos. Que aquí puedo recordar la escritura donde decía Pablo, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Es O sea, no es correcto. como que sea un pecado que digas, ay, Dios no te puede perdonar esto o ya no vas a ser salvo. Más bien es ver qué es lo que me conviene, qué es lo que me está alimentando y me está haciendo ser mejor persona, o Claro. mejor hija de Dios y no sumando, porque me pasó una vez en el trabajo que me empecé a sentir nostálgica, como Mm. triste y yo dije, como, ¿por qué, por qué, por qué? Y de repente me caché, bueno, no, yo estaba trabajando y escucho este que tiene el vitrolero, ¿cómo se llama? El Vitro, cilindro, del cilindro, cilindrero, justo, cilindrero. con una canción súper deprimente. Y yo así Mm, de, ay, con razón me siento tan ujú. triste, o sea, como, ¿por qué? Dije, ah, lo asocié, dije, pues es que esa canción todo el día estaba ahí el señor tocando esa Con su canción, ¿no? musiquita, ajá. Ajá, la música deprimente, y dije, ay, no, ya, o sea, como cambiar, porque sí, como bien dices, es muy sutil la manera en que todo va sumando a nuestras vidas y cómo sí nos llega a afectar de cierta manera. A veces ya las músicas o letras, como decías ahorita, agresivas o contra un género en específico, pues también te dan palabras para tú poder atacar o hablar y ya son parte de tu lenguaje. Entonces, Claro. claro que sí afecta, ¿no? Sí, sí afecta. Ujú, Pero pues en resumen, si tú quieres, menciono ya la Biblia que nos dice de alabanza. ujú, Hay muchos textos bíblicos y hay ujú. muchos ejemplos que pudiéramos poner, Ok. pero uno de ellos está en el Salmo 100, Ujú, verso 4, ujú, que dice, entrad por sus puertas con acción de gracia, ujú, por sus atrios con alabanza. ujú, Esto significa como una asimilación o haciendo como un poquito literal la semejanza hacia el tabernáculo, que ok. tiene atrios, lugar santo y lugar santísimo. Ujú, Dice entrar por sus puertas, habla del tabernáculo, con ajá, acción de gracias, o el tabernáculo o el templo de Salomón. ujú, Por sus atrios, que es el patio, con ujú, alabanza. ujú, Y la idea es llegar al lugar santo y luego al lugar santísimo. Bueno, ujú, ¿qué es con alabanza? Bueno, ¿eso qué significa ahora en nuestros días? ¿Está vigente o no? ujú, Bueno, la alabanza es el medio que Dios establece para entrar hasta el lugar santísimo. ¿Qué ujú, simboliza el lugar santísimo? la Su presencia. presencia. Ok, sí. ¿Qué significa? Que cuando yo alabo, es el medio que Dios establece para poder estar con Él en ese mismo momento. Como Es en un medio conexión o en en conexión. sintonía con Dios, ¿no? Es como tocar la puerta. Ujú, Es como cuando le llevan serenata a la novia y ujú, canto al pie de tu ajá, ventana y ajá, todo. Pero ya que abre la ventana, ya lo logró, ya le dice a los mariachis, váyanse. Ahora se le dice, hola mi amor, ¿cómo estás? ujú, Ya empieza lo romántico. ujú, Así es con Dios. ok, Ya entré con la alabanza que cantaré al Señor por siempre. Por eso la alabanza es cantar de sus prodigios, ujú, es cantar de sus maravillas y de Él. Pero ujú, la adoración es cantar a Él.
Ok. Ya es directo, ya santo eres tú. Ujú, En fin, ahí tendría que clasificar también ujú, canciones de los que son de restauración como Renuévame, etcétera. Pero muy rápido, la alabanza según la Biblia es el medio que Dios establece, así como el medio que es la oración para estar con Él, como el ayuno para darle una ofrenda a Él, como la palabra para conocerle, son ujú, otros medios. La alabanza es un medio y es doctrinal ujú. que es para estar en su presencia. Ahora, se cumple ese objetivo, la gente vaya y canta, no se cumple en la alabanza contemporánea. Entonces, ese es el problema y preocupación. Pero ¿qué es la alabanza en sí? Es el medio que Dios establece para estar con Él en ese momento. Ok, qué interesante, es muy interesante y podemos, como decíamos, seguir platicando de esto. Y lo que me gustaría cerrar, como en conclusión, es que se pregunte cada uno de nosotros si realmente estamos pensando en la alabanza y la adoración como este medio de acercarnos a Dios, si en nuestros lugares de reunión se piensa, se prepara desde el corazón, desde el entendimiento y desde lo bíblico, desde la base bíblica la manera de alabar a Dios o simplemente está haciendo una cosa más por hacer en medio de las iglesias, ¿no? Así es. A mí me gustaría también terminar con algo que dijo un gran evangelista, predicador muy reconocido de apellido Crowell, que dice, corazones vacíos, espíritus sin oración, cuerpos cansados, mentes indisciplinadas y Biblias cerradas y aptitudes descuidadas han arruinado más rápido los servicios de alabanza que toda la actividad demoníaca del infierno. Qué fuerte. ¿Qué significa? Que ya ni el diablo está preocupado en desviar tu atención a Dios. El simplemente Biblias cerradas, desconocimiento, indisciplinas, Biblias cerradas y esa actitud, solito, Sí, que ni la misma Satanás está preocupado por entrar a hacer algo, porque ya, sí, nosotros solitos somos los que damos pie a perdernos de cierta manera, perder el foco de quién es la alabanza, para quién es y cómo hacerla, porque estamos involucrados más en el ego de que me vean, de que si lo hago bien o no, de que si me ponen a mí a cantar o no, y empieza a haber conflictos o el humo no salió, o sea, cosas que distraen, ¿no? En lugar de sumar y que sea Dios el que realmente se lleve la alabanza, la adoración, la atención en un servicio dominical y también en nuestra vida cada día, ¿no? es ¿Quién correcto. realmente se está llevando la adoración en tu vida? Y pues es un muy buen punto para reflexionar hoy, que nos dejas para reflexionar acerca de la alabanza. Y pues quiero agradecerte, No, Marco. de qué al contrario. Súper interesante el tema y de verdad te vamos a invitar, te vamos a tomar la palabra Muchas para gracias, invitarte encantado. muchas otras veces para seguir hablando de este tema que es tan extenso, pero también súper bonito, ¿no? De la alabanza hacia Dios. Así es. Bueno, pues queremos agradecerles a todos ustedes por vernos en un episodio más de Tremendo Lío. Si te gustó este contenido, por favor, deja like, comparte, coméntanos incluso tus puntos de vista, si estás de acuerdo, en qué cosas no estás de acuerdo, también se vale, principios bíblicos, algo que tú quieras también compartirnos y no olvides de seguirnos en un siguiente episodio de Tremendo Tremendo Lío. lío. Bye. Ahora hay que ver si grabó. ¡Oh my God! Ese es un blooper, este último. Ah, sí estás ahí.